Durante el 2024, el Consejo de Bogotá hizo control político a la gestión de la administración distrital. Los 45 concejales debatieron las principales problemáticas y retos de la ciudad y aprobaron proyectos fundamentales para la capital. Hoy, algunos cabildantes nos cuentan cómo fue el trabajo de esta corporación durante este primer año. Yamit. Karen, ya vimos la perspectiva de este año 2024 en la voz del alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Ahora nos preguntamos también por este año y por las perspectivas para el próximo con el Consejo de Bogotá y en particular con dos voces del Cabildo Distrital. Saludo a la concejal del Polo Democrático, Donka Atanasova. Bienvenida, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por esta invitación y un saludo a todo el equipo y también a toda la audiencia de Canal Capital. Muchísimas gracias. Y concejal Juan Daniel Oviedo, de Con Toda por Bogotá, el segundo candidato con mayor votación a la alcaldía y en virtud de ello ocupa una curul en el Consejo de la Ciudad. Bienvenido, ¿cómo le va? Ya muy contento de estar encontrándome nuevamente acá y un saludo muy especial a toda la audiencia de Canal Capital, a Donka, y qué chévere que conversemos sobre la ciudad el día de hoy. Ambos concejales hacen parte de la oposición a Carlos Fernando Galán, a su administración. Quisimos incluir en esta conversación a concejales de la bancada oficialista. Invitamos al actual presidente del Consejo, el concejal Baena, y al próximo presidente, al concejal Avizambra. Infortunadamente ninguno de los dos pudo estar con nosotros, así que hagamos este análisis con las voces muy importantes de este par de cabildantes. Comencemos con el proyecto más importante o con la iniciativa más importante que cree usted fue aprobada en el Consejo este año. Concejala Atanasova. Bueno, yo creo que este año, el primer año de administración, siempre es un año muy importante en el que, digamos, se aprueban cuestiones fundamentales para la ciudad, ¿no? El plan de desarrollo, sin duda. En este caso también, esta administración llevó al Cabildo Distrital un cupo de endeudamiento, que también creo que fue una decisión muy clave. Nosotros particularmente consideramos que ninguno de los dos, ni el plan de desarrollo ni el cupo de endeudamiento, generó una reflexión o una actitud extraordinaria, una estrategia extraordinaria hacia la ciudad de cara a situaciones extraordinarias que sí, digamos, estamos afrontando, la crisis del agua, una posible crisis energética que tiene Bogotá, la expansión de la ciudad hacia la sabana de manera desmedida, los temas de transporte y la crisis del Fondo de Estabilización Tarifaria de Transmilenio. Hay una serie de elementos sobre la mesa que la ciudad está sufriendo una crisis de feminicidios, que hemos dicho requiere una emergencia en términos de acción, los temas de seguridad, pero pensamos que ninguno de ellos fue lo suficientemente abordado de manera seria y extraordinaria como lo requieren las condiciones que tenemos en ninguno de estos dos instrumentos, y creo que eso pues es una decisión lamentable para la ciudad y la región además. Concejal Oviedo, aparte de esa carta de navegación que es el plan de desarrollo, que es obvio que se tramite en esta primera parte de las sesiones del Consejo y de ese cupo de endeudamiento, ¿destaca algo de los proyectos que tramitaron allí? Bueno, yo creo que es importante, en complemento a lo que menciona Donka, Yamit, mencionar que la productividad normativa, llamémoslo así, de ese Consejo en su primer año del periodo constitucional mejoró frente al primer año del anterior periodo. Es decir, tuvimos 40 proyectos de iniciativa de los concejales aprobados en los dos debates, que esperamos que todos sean sancionados por el alcalde. En el periodo constitucional anterior, es decir, en el primer año de Claudia López, solo fueron 32. Eso significa que hay un interés de todo el colectivo de aventurarse a algo muy difícil, que es la iniciativa normativa en el Consejo, ¿sí? Porque estamos frente a una alcaldía que a todo le dice que no. Nada se puede. Nada se puede, ¿sí? Pero a pesar de esos elementos, logramos 40 acuerdos aprobados. Yo creo que hay varios para destacar. Hay un tema de empezar a tratar la gestión menstrual en el sistema educativo, poniendo a disposición las herramientas para que las niñas y jóvenes puedan hacer gestión de ese periodo menstrual. Es algo importantísimo, porque sabemos desde la pandemia que hay una inequidad económica muy importante en contra de las mujeres frente a la gestión menstrual. También los cabildantes estudiantiles, y hay que reconocer, uno de ellos fue denominado personaje del año
en este periodo 2024 trajeron una iniciativa que el concejal Cuesta puso en discusión en el Consejo, que es cómo vamos a preparar al sistema educativo para prevenir y gestionar el hostigamiento escolar basado en orientación sexual e identidad de género. Yo creo que esos dos elementos que todos van frente a la igualdad, frente a la equidad y frente al reconocimiento de la diversidad, pues son proyectos que hay que destacar de este primer año del periodo constitucional. Ustedes dos son debutantes. ¿Cómo va ese primer año como debutante en el Consejo? ¿Son más las satisfacciones o las amarguras? Yo particularmente soy una persona que siempre busco en los lugares donde está. Yo he sido funcionaria pública, he estado en el movimiento social, soy docente, investigadora. En todos los lugares donde estoy siempre busco aprender mucho, conocer mucho, porque además cada campo tiene sus configuraciones, sus maneras de relacionarse con el poder, sus formas, ¿no?, para sacar adelante las iniciativas. Entonces, sin duda, muchísimo aprendizaje. 3 cosas así generales. Una, el Consejo es un lugar donde se trabaja muchísimo. ¿Cierto? Muchísimo. Es un lugar donde todos los días tú tienes agenda de debates, de control político, de presentación de iniciativas, donde tú tienes que estar siguiendo lo que ocurre en la ciudad, que tiene unos equipos súper dedicados a trabajar, a quienes aprovecho a agradecerles de verdad. Sin los equipos que tenemos es imposible hacer un buen ejercicio político. 2, es un lugar supremamente desconocido de la ciudad, ¿no? Muy poca gente conoce lo que ocurre en el Consejo, conoce o valora la importancia del control político que allí se hace, ¿cierto? Estas iniciativas normativas de las cuales estaba hablando Oviedo, de la importancia que pueden tener en términos de desarrollar cosas muy puntuales en la ciudad. Y 3, algo triste para mí es darme cuenta que realmente la autonomía supuesta del Consejo no es tal, ¿no? Para uno ha sido duro, y más estando en la oposición, darse cuenta que realmente la agenda en el Consejo pues es una cosa que manda la administración. Si la administración no aprueba, si no da visto bueno, las iniciativas de los concejales y las concejalas no salen adelante. Creo que ahí hay un reto muy grande, y es que sí, el Consejo tiene que ganar una mayor autonomía y un poco validar. Yo sé que hay temas que son de iniciativa del distrito, como el plan de desarrollo, como el presupuesto, pero hay cosas que son iniciativas del Consejo que sí creo que es clave. Si el Consejo en su conjunto valora y considera que son fundamentales, pues que la atravesada de la administración no sea el paso determinante para finalmente darle o no paso a un proyecto de acuerdo. ¿Más satisfacciones o más frustraciones? Por una respuesta anterior, creo intuir por dónde va usted. Bueno, yo creo que hay que ponerlas en la mitad. Primero que todo, aprendizajes, ¿sí? Porque tú sabes, Yamil, que yo no aspiré nunca al Consejo. Si yo llegué por la democracia, por el estatuto de oposición, ¿sí? Entonces, el desafío de aprender para hacer la tarea bien fue muy grande, porque no solo se trataba de responder a los 616.902 votos que tuvimos en Bogotá aceptando la curul, sino haciéndolo bien. Pero me di cuenta en estos ya casi 12 meses completos que tristemente tenemos una trampa en el gobierno local o territorial de nuestro país, en el que creo yo que el poder de un alcalde o alcaldesa se mide según su capacidad de silenciar a su consejo. ¿Sí? Y ahí está el gran error, porque yo creo que en la medida en que estamos en espacios mucho más acotados, que no son el Congreso de la República, donde se representan todos los intereses del país, sino que al menos tenemos algo más de homogeneidad, estamos pensando en nuestra ciudad, la conversación efectiva entre el Consejo y la Alcaldía pues rendiría muchos frutos, ¿sí? Pero huele a que no más la actitud de secretarios y secretarias que van al Consejo a decir, parquémonos acá porque nos toca, ¿sí? Y hagámonos los que escuchamos porque nos toca. Pero que uno diga que verdaderamente de una discusión sustantiva que hayamos tenido en el Consejo haya habido un cambio de actitud de la administración distrital. Cero. Bien, entonces ahora sí, ya que usted lo menciona, evaluemos por favor desde la perspectiva al menos la de ustedes dos, cómo es la percepción del primer año de Carlos Fernando Galán. Bueno, yo solo quería agregar algo a lo que acaba de decir Juan Daniel, y es
En el consejo hay gente que trabaja muy bien. Yo debo decirlo que a mí también me ha sorprendido mucho. Varios concejales, concejalas que hacen un trabajo muy juicioso, Así usted no muy está de acuerdo fundamentado. con ellos. Así yo no esté de acuerdo con ellos o ellas. O sea, de verdad, eso lo valoro muchísimo. Pero sí, en efecto, y con esto empiezo el balance de esta administración, creo que es una administración que tiene muchísimas dificultades para escuchar y para valorar los argumentos. Yo siempre lo he dicho en todos los debates. Galán ganó las elecciones y hay que reconocérselo. Aquí nadie ha dicho que no. Pero también esta administración le tocó estar al frente de la ciudad en medio de un momento muy importante, donde tenemos una serie de aspectos liminales, les llamo yo, de ciudad y de la región, que no puedes no tomarte en serio la decisión a tomar, porque no es cualquier decisión. No es como que dentro de 15 años la gente va a decir, ay, a Galán le tocó tomar la decisión frente a la crisis del agua y bueno, tomó una y más o menos, pero bueno, ahí seguimos. No, estamos en un momento liminal en el que cómo se defina nuestra relación como sociedad con el agua va a ser fundamental para todas las generaciones de aquí en adelante. Lo mismo frente a los temas de energía, lo mismo frente al tema de abastecimiento de alimentos, lo mismo frente a temas como el transporte, que ya es insostenible lo que tenemos en clave de Transmilenio, el Fondo de Estabilización Tarifaria, la negativa a incorporar mecanismos y modos de transporte como el Regiotram del Norte. Uno dice no, el ataque a los ecosistemas de vida, que uno dice esta administración puede haber tomado decisiones mucho más importantes frente a cómo cuidar ecosistemas, cómo restaurarlo, cómo hacerlo con la gente, cómo abrir la participación, y no pasan estas decisiones. Entonces, para mí, un primer balance es esto, una administración que no es capaz de valorar argumentos para interpelarlos y para decir, oiga, esto lo incorporamos, esto no, finalmente somos los de la decisión, pero estas ideas y argumentos tienen sentido. Y dos, una serie de temas liminales que yo digo, en el cupo de endeudamiento. O sea, volvimos a endeudar a la ciudad por un montón de plata, además, quedamos al 90% de cupo de endeudamiento de la ciudad y no hay una línea frente a qué hacer con la crisis energética y con la crisis del agua más que todo. Pero en cambio, le entregamos el 75% de la plata del cupo de endeudamiento a grandes obras de la ciudad que ni siquiera las que tenemos avanzan y ni siquiera el IDU tiene la capacidad de ejecutar la plata que se le entrega. A finales de noviembre, el IDU era de las entidades que iba en más lenta ejecución de todas y le entregamos el 75% de la plata del cupo de endeudamiento. Entonces, yo digo, son decisiones que uno dice, ¿qué sentido tienen profundo, más allá de que no nos guste el carácter político o no? ¿Qué sentido profundo tienen frente al modelo de ciudad y región que estamos construyendo? Y desde su perspectiva, concejal Oviedo. Bueno, yo creo que en este primer año, desafortunadamente, por Bogotá, por el país, porque lo más importante, Yamit, es reconocerle a la audiencia que lo mejor que nos puede pasar, no importa el lugar en el que estemos, es que a la ciudad le vaya bien, ¿sí? Y no se trata de hacer oposición simplemente porque al alcalde le vaya mal, ¿sí? Pero yo creo que a esa administración le hizo falta reconocer el momento en el cual asumía el poder, ¿sí? Un momento en el que Bogotá resurgía de todos los coletazos de la pandemia, del confinamiento, de la alcaldesa cuidadora, de los problemas que se generaron derivados con la reactivación de la pandemia, la crisis del empleo, la pobreza, del hambre. Y la gente, a la administración Galán se le olvidó que la gente ahora quiere estar bien en la calle. Y por consiguiente el espacio público era la variable a abordar de forma contundente. Y desafortunadamente se fueron por una apuesta un poco más difusa, que es la de prometer seguridad. Pero yo creo que si hubiéramos en este primer año dicho, ya que estamos en tiempos de normalidad, llamémoslo así, vamos a ponérsela toda a que el espacio público sea de calidad, que la ciudad esté limpia, ¿sí? Que resolvamos el tema de la convivencia entre los vendedores informales ambulantes en el espacio público y el comercio formal y los peatones, pero de una forma estructural. Y sobre todo que pongamos a funcionar el sistema de transporte público bajo los mejores estándares de calidad. Yo creo que la gente hubiera sentido más la llegada de Galán al poder. Pero tristemente en la calle la gente dice la mayoría de las veces, aquí no sentimos nada distinto a lo que venía pasando en la ciudad. Entonces yo creo que le hace falta marca, le hace falta un poco de carácter y ojalá el balance de este primer año le permita a la administración recapacitar
para que verdaderamente se acerque a la ciudadanía, que es lo que demandan todos los habitantes de la ciudad. Voy a recurrir a la experiencia de ustedes dos, no porque crea que dominan solo un tema, ustedes dominan múltiples temas, pero hay unos en los que han sido más fuertes seguramente o han puesto más énfasis. La concejala Atanásova, por ejemplo, ha hecho mucho énfasis en el tema de la seguridad, desde que hacía los análisis de la ciudad, por ejemplo. Cuénteme, por favor, cómo va la administración Galán en seguridad. Esa es otra cosa que a nosotros nos ha generado, pues a mí personalmente una decepción. Yo fui directora de seguridad de Bogotá, es un tema que he trabajado mucho, que me gusta además porque creo que es un tema que permite mucha creatividad, permite que tú convoques a la ciudadanía, que tú incorpores miradas de seguridad humana, que no te hace una persona de izquierda pues incorporar la seguridad humana. Pero creo que esta administración, uno, ha sido poco creativa, en el sentido de que le apostó casi que mecánicamente a un modelo muy policivo de seguridad que viene generando unos resultados, por ejemplo, en términos de capturas y eso, pero cuando tú vas y miras en los lugares reales donde se desarrollan, por ejemplo, las grandes redes de economías ilegales de la ciudad, de rentas ilegales, no ves que estas capturas realmente estén debilitando las estructuras o la posibilidad de captación de rentas ilegales y todo el problema de afectación que eso genera. Al contrario, las estructuras se están consolidando, las economías ilegales en la ciudad se están consolidando y algo mucho más peligroso aún, y es que estas estructuras hoy tienen una capacidad de control de la vida cotidiana de la gente y de lo que ocurre en los territorios más consolidados de ellos, absoluta y total, ¿cierto? Y frente a eso la administración poco. La negación de incorporar estrategias de seguridad humana en términos de comprender que las problemáticas de la seguridad y por qué la gente decide irse del lado de las rentas ilegales y no estar del lado de las rentas legales es porque hay una serie de fallas en la estructura social y de desigualdad de la ciudad. Esta ciudad tiene hoy, o sea, Galán recibió la ciudad con un 19% de personas que no pueden comer 3 veces al día, y en la última encuesta de Bogotá, ¿cómo vamos? Si bien la pregunta está hecha de una manera distinta, hay que decirlo, pero hay un 27% de la gente que dice que ha tenido que disminuir lo que come en el día porque la plata no le alcanza. Tienes unos problemas de desigualdad muy fuertes, pero además aquí la inversión pública, que no solo en seguridad, debería ayudar a que el recurso llegue a los lugares donde mayores desigualdades se te concentran, porque son los lugares que primero captan las rentas ilegales. Pero no, aquí las pusieron al revés. Y lo último, una secretaría que no ejecuta. El secretario de Seguridad nos lleva desde comienzos de año diciendo vamos a tener una nueva estrategia. Pues al final de año no sabemos cuál es la nueva estrategia. Lo que sí sabemos es que la Secretaría a 30 de noviembre no había ejecutado ni siquiera el 47% de sus recursos. La concejala Atanásova mencionaba los asuntos económicos que de alguna manera generan desigualdad y hambre, en fin, lo suyo es la economía. Y cuando uno ve las mediciones de Bogotá, cómo vamos, los asuntos del bolsillo están entre los primeros 5 y curiosamente la seguridad y la movilidad no es que no sean importantes, pero están un poquito más abajo. Temas como el empleo o como la educación están más arriba. De esos asuntos, ¿cuál destacaría usted o cómo calificaría usted de los asuntos económicos, del manejo económico? Bueno, yo creo que nuevamente, y a pesar de que lo intenté por todos los canales, de poder tener una visión reflexiva frente a la situación económica de la ciudad, siento una administración distrital que, contrario a pensar que Bogotá puede ser un contrapeso de los problemas económicos del país, Bogotá es el reflejo de lo que pasa en el país. Entonces, siempre encontramos en el manejo de la política económica como una respuesta a decir, pero es que a nosotros no podemos hacer nada con la crisis del sector de textiles y confecciones porque es que todo el país está así, ¿sí? No podemos hacer nada con la crisis de restaurantes y hoteles, que es fuerte en Bogotá, porque es que todo el país está así. Entonces, yo creo que hace falta una visión mucho más estratégica de cómo Bogotá genera un plan de reactivación económica y de política contracíclica. Tristemente, he tenido unas diferencias de fondo con la Secretaría de Desarrollo Económico, con el alcalde, y el mismo sector privado está diciendo, venga, hablemos, ¿sí? Tenemos que pensar en la crisis de empleo del sector de call centers, del sector logístico, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer que la actuación estratégica del distrito aeroportuario
relocalice las empresas de logística y de mensajería que se fueron a Mosquera, que se fueron a otros municipios de Cundinamarca, porque aquí ya no era rentable. Necesitamos generar más empleo, porque lo del bolsillo que tú mencionabas de la encuesta de percepción ciudadana es natural en una ciudad como Bogotá, por más de que tengamos un sistema de atención social robusto, porque hay que reconocérselo, lo dejó Claudia López montado. Aquí la administración Galán lo que ha hecho es continuar y hacer lo que uno llama técnicamente un fine-tuning, unos ajustes de focalización. Necesitamos sacar a la gente de la pobreza y del hambre que mencionaba Don K, es con trabajo, ¿sí? Y ahí vienen ambigüedades como, por ejemplo, la principal fuente de trabajo de la economía popular de la ciudad es manejar Uber, Cabify o Pickup. Movilidad facilitada por plataformas, y sale el alcalde a decir, los vamos a perseguir a todos, ¿sí? Entonces uno dice, ¿por qué tener esas posiciones ambiguas cuando en realidad necesitamos es fomentar el trabajo digno en la ciudad? Necesitamos generar oportunidades y sobre todo acciones concretas que, para finalizar, reconozcan que hay que tener una conversación muy importante con los sectores informales de la ciudad, que simplemente se han desconocido esas conversaciones porque dice la ciudad que no tiene la capacidad, que el IPES es muy pequeño, que el desarrollo económico tiene poco presupuesto y se empiezan a tomar medidas coercitivas que para algunos son necesarias, pero que generan afectaciones para muchas personas que viven de lo que venden en la calle. Dice la encuesta de percepción ciudadana Bogotá, ¿cómo vamos? Que el 38% de las personas encuestadas califican mal la gestión del Consejo de Bogotá, y esa misma medición muestra una desconfianza altísima, o lo que es lo mismo, una confianza muy baja en la gestión del Consejo. Creo que es como alrededor del 4%. ¿Por qué, concejala Tanazo? Yo creo que 7,1. Yo creo que 7,1%. Que nosotros tenemos en Colombia igual una desconfianza muy fuerte con todo lo que huela a política, ¿no? La gente suele desconfiar y suele desconfiar con razón. O sea, hemos tenido un sistema político absolutamente cooptado, hegemonizado siempre por 43 familias durante 200 años, un sistema político que no decide nunca a favor de la gente, ¿cierto? Y de eso tenemos un montón de dichos, desde que la justicia es para los de Ruana, ¿cierto? Todas las cosas para la gente que tengan que ver con lo público, con las decisiones públicas, con el manejo del presupuesto, con la política, para la gente son desconfiables. ¿Por qué? Porque así lo hemos vivido durante 200 años y es normal que haya una desconfianza. Quienes tenemos que un poco cambiar y transformar es mostrarle a la gente que se puede hacer otro tipo de política de cara a la ciudadanía, un tipo de política que valida la participación en la voz de la gente, no solo para escucharla sonreír o tomar el listado de asistencia, sino para realmente interpelarle y reconocer que en el conocimiento de la gente, en este caso sobre la ciudad, sobre el manejo de sus barrios, sobre las decisiones económicas, sobre todo la gente tiene un conocimiento y tiene unas percepciones válidas que si tú las incorporas en la planeación de la ciudad, de la vida, de las decisiones, seguramente te irá bien, pero además aprenderás a escuchar las críticas, mejor dicho, muchísimas cosas. Entonces yo creo que y lo otro es esto, la gente no suele tener claro el rol de lugares como el Consejo, por lo que decíamos ahora al comienzo y lo que decía muy bien Juan Daniel, es la lógica transaccional de relación entre quien tiene el gobierno y quien tiene, digamos, la iniciativa legislativa, el control político y demás, ha hecho que en el país la gente realmente piense que este tipo de espacios son para gastar plata y para hacerle caso al gobierno de turno y transaccionar favores. Entonces es un reto poder transformar esta imagen y eso solo lo logras haciendo una política de otro tipo. Exceso de sesiones permanentes, impuntualidad, debates interminables, agendar nuevos debates sin haber terminado los anteriores, exceso de proposiciones, cientos de proposiciones que nunca se discuten. En fin, esas son algunas de las cosas que evidencia el informe de Consejo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo se cambia eso, concejal Oviedo? Bueno, yo creo que eso se cambia cuando verdaderamente le damos al Consejo un matiz particular de cuál es su propósito, ¿sí? Claro, pues radicar cientos de proposiciones, en últimas acá, en total confianza, pues es ganar tiempo al inicio de la sesión, ¿sí? Porque bla, 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 bla.
bla, 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 bla. Entonces se demoran 20 minutos cada sesión empezando aprobando proposiciones que, como lo dices tú directamente, nunca son discutidas. Entonces yo creo que es muy importante y en eso el plan de acción del Consejo 2024-2027 ha sido muy claro, es definir unas prioridades, ¿sí? Y ese plan de 4 años busca cómo podemos activar nuestras orejas como Consejo, ¿sí? Y podemos escuchar más las necesidades de la gente. ¿Y cuál debería ser esa prioridad? Porque se pasan más del 45.8% de las sesiones en control político y eso no está mal. Hay que hacer control político, es una de las funciones, pero ¿cuáles deberían entonces ser las prioridades? Bueno, la prioridad para nosotros es en este momento, como tú lo mencionas a partir de las preguntas anteriores, que se han hecho esos debates de control político y en los que se han recibido respuestas absurdas de la administración. Reactivación económica, que hay que hacer una política pública que estará lista en 2026. Sí. Basuras, esperemos al modelo secreto, la licitación de recolección, barrio y limpieza y de la economía circular que vamos a prometerle a la ciudad y ahí se va a solucionar todo. Cámaras, con mentiras, porque está vencido el contrato de infraestructura tecnológica y tuvieron que hacer una contratación interadministrativa con la ETB para poner cámaras y además ponerles el internet de la ETB que tiene fallas permanentes. Entonces, el Consejo ha hecho el intento, y eso hay que reconocérselo. Hemos ido a los temas que verdaderamente son neurálgicos, porque lo de parar oreja lo hemos asumido casi todos los concejales de estar en la calle escuchando las necesidades de la gente, pero con respuestas inconclusas y con la imposibilidad de que haya, sobre todo, un mensaje concreto de qué va a cambiar a partir de ese debate de control político, pues entonces es imposible ponerle un propósito al ejercicio de control político y por eso es que terminamos en sesiones interminables, en cantidad de discusiones que nunca llegan a un cambio verdadero en la ciudad. Esta es mi última pregunta, que me gustaría enfocarnos en el 2025. En las calles de Colombia decimos que dependiendo del desayuno sabemos cómo va a ser el almuerzo. ¿Algo hace pensar que en el 2025 el almuerzo será distinto? Pues yo no veo muy claramente una posibilidad en términos de esto, de que se enfoquen en los temas claves de ciudad, que prioricen de verdad cosas que ya no dan más espera, como el tema de la crisis del agua o lo que yo hablaba de los feminicidios. Ya no puedes no ponerle atención a esas cosas de manera prioritaria. Pero yo no veo una actitud de escucha receptiva, digamos, de transformación y de creatividad de la administración que lo vaya a hacer. Y algo que me parece clave tiene que ver con el tema de la actitud de la oposición. Yo pienso que aquí ha sido muy difícil. Desde el comienzo del Consejo, primero intentaron que la primera vicepresidencia de la oposición no la tuviese la oposición, sino la tuviese alguien que, como todavía no se definía si era o no amigo de la administración, a pesar de que sabíamos que lo era, entonces de pronto sí. Los debates, hemos podido acceder a muy pocos debates de control político, quienes hacemos parte de las bancadas de oposición, más allá de los reglamentarios de oposición que nos reconoce la ley, ¿cierto? Entonces yo creo que son actitudes también como de decir, no es importante darle tanta relevancia a la oposición. Yo creo que eso es un error, y si eso le sumas que se le echa la culpa de todo al gobierno nacional, pues es realmente muy complicado que esta administración asuma que está al frente de los destinos de la ciudad y que debe tomar decisiones serias para todos los bogotanos y bogotanas. ¿Y qué tema debería ser su prioridad, la prioridad de la administración? Para mí el tema de agua, ordenamiento territorial regional es clave, porque es que ahí hay unos límites que si no los definimos ya, pues ya después va a ser tarde. Usted ya no me dijo cuáles eran las prioridades que consideraba. El alcalde Galán, les dije que era mi última pregunta, esta sí es mi última pregunta. El alcalde Galán dijo aquí la víspera que consideraba cambios en su gabinete, que todavía no sabía cuáles. ¿Usted se atreve a decirle dónde debería hacer cambios? Pues no, tanto como eso no, pero yo sí creo que otra moraleja que me deja este primer año, y es que los alcaldes necesitan secretarios y secretarias que no sean necesariamente ministeriables, ¿sí? Entonces, todo el equipo que tiene el alcalde Galán es muy bonito, ¿sí? Tiene buenos títulos y saben, y han tenido experiencia internacional, nacional. Pero Bogotá necesita secretarios y secretarias que estén en la calle, entendiendo qué es lo que le duele a la gente, ¿sí? Yo digo, sin ser peyorativo,
secretarios, secretarias, barrenderos. Hay que estar pendiente de organizar las cosas, ¿sí? Pero no podemos tener una Secretaría de Seguridad con una superioridad conceptual, ¿sí? Cuando nosotros, Donca, todos vamos a las comunidades y nos dicen, queremos no pasa nada, formar un frente de seguridad y nadie nos ha buscado. Hoy en día no hay un prototipo de red de apoyo ciudadano para fortalecer la seguridad. Queremos que nos manden botones de pánico virtuales y nadie nos manda, nadie nos escucha. Entonces yo sí creo que ojalá en esa reflexión podamos encontrar en el alcalde un equipo que escuche más y sobre todo que se articule más. Porque se nota a leguas que ni siquiera 5 minutos antes de cada debate de control político ni siquiera se reúnen para tomarse un café y decir, bueno, ¿usted qué va a decir, Donca? Y a mí, ¿usted qué va a decir? Entonces no repitamos, articulémonos, demos una respuesta en conjunto. No, ella llega con sus diapositivas, tú llegas con las tuyas, yo llego con las mías y repetimos los tres y a veces hay contradicciones. Entonces se necesita una visión de equipo más clara porque los problemas de Bogotá parece una frase de cajón, pero todos son multidimensionales e intersectoriales. Sé que no le corresponde, concejal, ni más faltaba, pero ¿se atrevería a decir dónde cree que debe haber ajustes en el gabinete? Yo pienso que, como lo decía Juan Daniel, no es tanto un asunto de nombre, es un tema personal frente a alguien, pero yo digo, si tú tienes en tu eslogan general el tema de la seguridad y no logras que funcione nada en un año, que no ejecute, ¿qué tal? Pues es importante reconsiderar los enfoques. A mí me preocupa mucho lo que está pasando con la empresa de teléfonos de Bogotá, una empresa pública que podría ser súper fuerte en el tema de tecnología, el tema de telecomunicaciones es el más ganador en el mundo y la nuestra está en la que está perdido el 88% del valor de sus acciones. Y claro, se hacen cambios, pero no se ven. El tema de las grandes obras, yo creo que el metro de Bogotá pues no va bien. Y tratar de seguirle echando la culpa al gobierno nacional, pues no, ya no es una respuesta de ninguna manera. El gobierno nacional no se ha atravesado en nada, ha puesto toda la plata frente al metro, ha dicho, listo, no quisieran subterranizar una parte, háganlo como lo tienen, igual seguimos poniendo la plata y el metro tiene que traer. Otra vez, el alcalde ha salido 2 veces a decir que la 72 la va a entregar y sigue sin entregarla. Y es un problema de que las grandes obras en Bogotá no tienen coordinación interinstitucional, lo que decía Daniel es muy cierto, o sea, es que, ¿cómo es que es imposible que tú no tengas una especie de gabinete paralelo alrededor de la ejecución de una obra como el metro, que te resuelva los permisos, que te resuelva las licencias, que te ayude a la relación con la ciudadanía? Nosotros hicimos un recorrido en torno a la obra del metro y los responsables de gestión social no subían. Nos tocaba correr detrás para que escucharan a la gente que les quería preguntar por qué trabajan a las 11:30 de la noche con una perforadora que genera un ruido insoportable, siendo que habían hecho un acuerdo de trabajar hasta los 10 y le huían a la gente. Entonces yo digo, tienes un problema intersectorial en general de concepción y de atención y no activas cambios. Entonces tiene que activar cambios, pues porque si no, esta ciudad va a ser muy grave para la ciudad, no solo para la figura política del alcalde, sino para la ciudad y la gente. Concejal Donca Atanasova, gracias por haber estado con nosotros y por ayudarnos a hacer este balance con voces, otras voces desde el Consejo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por darle espacios también a la oposición y por escuchar las diversas voces y gracias a la audiencia y un feliz año para todos y todas. Bueno, feliz Navidad, feliz año por supuesto para usted, para su equipo. Concejal Juan Daniel Oviedo, gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias. Sí, creo que fue una excelente conversación y creo que el objetivo es que todo esto más que generar dolores genere oportunidades para que a Bogotá le vaya mejor, que es lo que queremos todos. Juan Daniel Oviedo de Con Toda por Bogotá, ambos concejales que piden, Karen, más diálogos y diálogos más productivos y más argumentados entre la Administración Distrital de Bogotá y los cabildantes en el recinto de la democracia de Bogotá. Yamil, gracias y muy bien, así finalizamos esta emisión del día de hoy. A todos ustedes, gracias por su compañía y que tengan una feliz noche.